Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. En esta hora invocamos el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo, mi Padre. Gracias, mi Padre, por tus misericordias y tus bendiciones. Oh Espíritu Divino, Espíritu de Dios, gracias. Enséñanos, instrúyenos. Abre nuestros corazones, mi Señor. Enséñanos. Te lo suplicamos, mi Padre. Oh mi Padre Celestial, gracias infinitas por Jesucristo, tu Hijo, mi Señor y Salvador. Amén. Y decimos todos, amén. Muy bien. Como hemos entrado al estudio del hombre, porque ya estudiamos a Dios de manera resumida, y estudiamos a Jesucristo también de manera resumida, y estudiamos al Espíritu Santo, ahí sí nos extendimos un poco, y nos metimos ahí con los espíritus, con los ángeles, tanto los buenos como los malos. Ahora arribamos al hombre. El hombre, ¿no? Es necesario, aunque sea de manera resumida, ver esto porque es doctrina. Oiga, doctrina. Y este día es doctrina, es decir, lo que uno estudia, sabe, cree y enseña o comparte. Veamos, tenemos ahí dos palabras, la elección y la creación del hombre. Son dos cosas diferentes. Pero ya vamos a entrar en una parte que ahí se queda uno. Pero ¿y cómo fue esto? La elección hacía quemarropa. ¿Usted cree que la elección fue cuando el hombre ya estaba creado, ya era un hombre, o todavía no había sido creado? Para usted no había sido creado. Vamos a ver, misionero. Para usted, cuando se da la elección, en otras palabras, en otros textos dice escogitación, escogidos, en otros dice predestinados, pero me gusta la elección. ¿Usted cree que sucedió cuando el hombre ya estaba en la tierra o todavía no estaba el hombre en la tierra? El hermano dice que fue antes. Bueno, ya van 2 votos. Pero vamos a ver ya en el desarrollo, porque es necesario que usted entre en curiosidad, porque por eso se llama doctrina, porque son las cosas que usted cree. Ahora bien, veamos el versículo que habla de la elección. Vamos a leer 3 versículos. Y estos versículos quiero que usted los maneje de memoria, ¿no? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice ahí? Elegidos. Subraye la palabra elegidos. De ahí viene esto, elección. ¿Quiénes fueron elegidos? Nosotros. Usted. Elegidos según la presciencia de Dios. No dice presencia, dice presciencia. Cuando uno indaga, averigua qué es eso, en algunas Biblias dice anticipado conocimiento. O sea que la presencia de Dios es el anticipado conocimiento de Dios. Entonces, elegido según la presencia de Dios Padre. Mire lo que dice, de Dios Padre. Y agrega, en santificación del Espíritu Santo. En santificación
del Espíritu Santo. O sea que participó en la elección el Padre y luego ¿quién? El Espíritu Santo. Pero luego dice, léalo. Para obedecer y ser rociados, ¿con qué? Con la sangre de Jesucristo. Este es el punto. Me interesa que comience a pensar usted, fui elegido por el Padre, fui santificado por el Espíritu Santo, es decir, me apartó y fue a precio de sangre. Jesús pagó un precio, su sangre. Ahora vamos a buscar otro versículo. Leamos otro versículo. Dice allá, Romanos, para ir en orden, o quizás de atrás para adelante, entonces sería mejor Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 3. Allí no dice elegidos, dice escogidos. Es la misma cosa. Escogidos. Vamos, leámoslo. ¿Qué dice allí? Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo, mire qué lindo, ¿ve? Que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde fue eso? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero hay que seguir con el siguiente versículo. Según subraye, nos escogió. Allá dijo Pedro que nos eligió. Pablo, que escribe Efesios, dice nos escogió. Es lo mismo, es un sinónimo. Me eligió, dice usted. Aquí dice me escogió. Solo que aquí le agrega, mire qué lindo, en Cristo. Nos escogió en Cristo. ¿Cuándo fue eso? Antes de la fundación del mundo. Debemos entender que cuando habla del mundo se refiere a todo lo que nosotros vemos. El mundo material, el sol, la luna, las estrellas, todo lo que es tangible, los mares, las montañas, antes que el mundo fuera. Dios, ¿qué hizo Dios? Nos escogió en su Hijo. Entonces ya tiene usted dos allí. Miren qué le hizo. ¿Para qué nos escoge? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quédense con la palabra me escogió. Pedro dijo me eligió. Pablo dice me escogió. Ahora vamos a ver que Pablo lo repite, regrese, vamos de retroceso. Romanos capítulo 8, versículo 29. Insisto, no tengo nada contra los señores testigos de Jehová. Ellos tienen derecho a creer como creen y hay que respetarlos. Solo que ellos no nos respetan a nosotros, hay veces. Pero ¿sabe que son admirables? Que tienen un dominio bíblico. ¿Para qué le digo? Un dominio bíblico, aunque torcida su doctrina, pero lo dejan quieto a usted, ¿no? Pero nosotros los pentecostales, aleluya, 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 nada de Biblia, ¿no? Eso es lo que no me parece. Nada de Biblia. Por eso le pido, memorícese estos versículos. Ya le mencioné 1 de Pedro 1, 2. Ya le mencioné Efesios capítulo 1, versículo 3, 4. Hoy dije Romanos 8, 29. ¿Qué dice Romanos 8, 29? Léalo. Porque a los que antes, ese antes, ojo esa palabra, subrayela, antes. Porque a los que antes conoció. Así es que usted fue conocida antes, ¿no? Aquí va a entrar el debate, aquí va a fajarse el pastor Abraham. Si ese antes que nos conoció es siendo nosotros espíritus, o si ya éramos espíritus con cuerpo, es decir, personas.
Hay dos corrientes. Y usted quede con una, porque con las dos es difícil, ¿verdad? Así es, ¿no? Pero me gusta. A los que antes conoció, ¿qué pasa con los que antes conoció? También los predestinó. Mire qué bonita esa palabra. Se parece a eligió, escogió, y aquí dice destino previo, predestinó. Entonces los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero me interesa eso, a los que antes conoció. ¿Estamos? Muy bien. Ahora viene la pregunta que hay que desarrollar. Una cosa le digo, esto es doctrina pura. Salte quien salte, brinque quien brinque, usted fue elegido. Usted fue escogido. Usted fue predestinado. Fuimos los que un día aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y el Espíritu Santo nos selló. Y nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y fuimos declarados hijos y herederos. Hijos de Dios y herederos de Dios. ¿Qué sucedió? Antes que eso sucediera, Dios, el Padre, y participó también Jesús y el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Dios? Nos eligió, nos escogió, nos predestinó. Ahora nos queda el debate ya. Vuelvo a insistir, y usted va a derrumbar, a ver si es cierto que se deja el argumento. Fuimos escogidos cuando éramos espíritus, porque Dios en la segunda dimensión creó los espíritus. Millones y millones y millones y millones y millones y millones de espíritus. Algunos dicen que cuando se refiere a espíritus solamente se refiere a ángeles. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines y todas las criaturas celestiales. Pero otros estudiosos dicen, pero allí también entraron los espíritus que somos nosotros. Si eso fue así, esos espíritus que también éramos nosotros, allí fue cuando nos eligió. O nos eligió cuando nosotros ya teníamos cuerpo. Entonces nos eligió. Y usted va a decir, pero ¿cómo nos va a elegir si entonces si? No, dice usted. Pero es fácil entenderlo. Como Dios es Dios, mire, vamos a suponer que aquí está Dios. Y mire hacia adelante, una eternidad hacia adelante, Dios nos vio. Claro, que en este caso habría que aceptar de que éramos espíritus, pero que allá nos vio a la distancia de, ¿por qué no decirlo? Millones de años, aunque en el lenguaje de Dios no existe eso, millones, ¿no? Y ya nos vio Él con cuerpo, ¿no? Y vio Él que nosotros creímos en Él y lo confesamos. Apártenmelo. Hay dos posiciones. Esa es descartada por un grupo. Y dicen, no. Dios nos eligió antes que el mundo fuera. En otras palabras, porque Él quiso así elegirnos y no tuvo que esperar a que tuviéramos cuerpo. Oigamos entonces cuál es la respuesta de este pastor joven. Oiga este pastor joven. Y usted se levanta a decirle, usted está equivocado, Señor. Y si no, dígale, mira, me has convencido, estás en lo correcto. Él es el pastor Abraham López. Oigámoslo. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. La verdad que el tema es un poquito complejo, ¿verdad? Así que vamos a ser breves. No sé, pastor, ¿hay tiempo? Ok, 10 minutos. Iniciamos con una pregunta, como decía el pastor. ¿Fuimos elegidos o escogidos antes o después?
Vamos a poner como un subtema, ¿fuimos elegidos antes o después? Creo que muchas veces nos hemos preguntado, más con tanta teoría, ¿verdad?, que se oye allá afuera de la creación. Entonces muchas veces pensamos si Dios en su soberanía, en su presciencia, como dice 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, de que un conocimiento anticipado, Él nos había elegido. A mí me gusta pensar, en lo personal, esto es mío, que yo fui elegido antes de la creación, que Dios ya había pensado en mí. Ahora bien, Abraham, pueden preguntar, como acabamos de leer la cita bíblica de Romanos capítulo 8, versículo 29, ahí nos dice que Él nos conoció, antes nos conoció, y Efesios 1:4 dice que nos escogió. Entonces, en Jeremías capítulo 1, versículo 5, me gusta lo que Dios le dice a Jeremías. Le dice, antes que te formase en el vientre, ¿cómo dice? Te conocí. Oílo bien. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Me gusta mucho esta cita bíblica porque me pongo en el lugar de Jeremías, sabiendo que Dios me está diciendo a mí que antes que me formase en el vientre de mi madre, Él me conoció. Es bien impactante saber esto porque, como decía nuestro pastor general, hay una teoría que dice que nosotros fuimos espíritus antes de que todo fuese. Había millones y millones y millones de espíritus. Entonces, de ahí Dios ya nos conocía. Y de ahí solamente que nos hizo, nos formó un cuerpo. ¿Para qué? Para un propósito. Un propósito. ¿Qué dice Romanos? La carta de los Romanos es las cartas más controversiales, más difíciles. Hay mucha doctrina en la carta de los Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Para qué fuimos creados? Para un propósito. Entonces, en lo personal, si a mí me preguntan, yo me quedo y me sostengo y me motivo al saber que Dios me conoció antes de que yo fuese creado. Entonces me quedo en esta posición. Siempre me ha gustado esta porque, digo yo, Dios tiene un conocimiento anticipado, Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él guste. Él en sus atributos divinos es soberanía. Entonces ese atributo a mí me da la idea de que Dios no va a permitir que nos perdamos, pues, si antes nos conoció. Ahora bien, lo que tal vez muchas veces contrarresta esta posición es que entonces quiere decir que Dios creó máquinas. Ya algo programado, ya algo que no, pues sí, no tiene sentido. Entonces ya todo está definido, quiénes están condenados, quiénes se salvaron. Muchas veces se meten personas en esas teorías. Entonces, en lo personal, yo creo que Dios no creó máquinas. Dios Él siempre ha dicho, en la creación dijo que le pareció bueno. Toda la creación fue buena para Él. Entonces, Él nos escogió y su propósito es que nosotros le adoremos. Para eso nos creó. Para que la adoremos, para que la alabemos. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que Él no creó máquinas. Él no creó máquinas. Él no creó un chip que nosotros ya estamos programados. ¿Quiénes se van a salvar y quiénes no? Entonces, ahí me da la idea de que nosotros somos elegidos. El problema es que nosotros tenemos voluntad propia. Diga conmigo, voluntad propia. Y ahí decide cada quien si acepta el propósito de Dios o no. Entonces, para mí en lo personal, si ustedes me preguntan, Dios me conoció antes de que yo fuese creado. Lo baso en el Antiguo Testamento, y no solo en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento también lo dice la palabra. Que el Señor les bendiga. 3 minutos rápido. ¿De acuerdo o en desacuerdo? Estoy 50% de acuerdo y 50% en desacuerdo. Dios les bendiga esta noche. Yo creo que el pastor me elige de opositor solo porque vio que vine de negro ahora. Bien, yo hoy puse en mi Facebook, para los que me tienen ahí, que Dios es arquitecto. Aunque se molestaron algunos otros profesionales, yo les puse a las otras profesiones, gracias por participar, les puse. Cuando uno va a construir algo, uno llega a un lugar, ve un espacio y sueña. Primero uno imagina. Luego de imaginar y medir, uno va y hace unos planos. Y luego de hacer los planos, uno ejecuta la obra y la obra se vuelve una
realidad. Dios dice, hemos leído los versículos, dice que Él nos predestinó, que Él nos escogió, que Él nos eligió. Pero yo quiero traer a colación lo que dijo el salmista. Mi embrión vieron tus ojos. Y el embrión no es algo espiritual, es algo material. Entonces, Dios nos pudo haber visto en sus planos, pero para que se cumpliera el propósito de la elección, de que Él nos escogiera y de la predestinación, tuvo que haber un cuerpo. Recuerdo la prédica del pastor donde dijo que Él nos había dado un cuerpo con un propósito, y ese propósito era nuestra elección. Abraham dijo algo bien cierto, dice, no nos hizo máquinas, nos hizo seres pensantes, con razón podemos escoger el bien o el mal. Entonces, el propósito de Dios era que nosotros tuviéramos, no la libertad, porque no hay libertad sin ley, pero que pudiésemos escoger entre seguirle o no seguirle. Entonces, la elección del hombre se da cuando el hombre se materializa. Ese es mi punto de vista. Dios nos soñó en sus planes, Él nos vio con un cuerpo. O sea, Dios no vio su espíritu, porque al final dice que el cuerpo muere, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Entonces el espíritu es perfecto, dice que no se puede tocar, no se puede manchar. En cambio, el cuerpo es donde, y el alma es donde se alojan los malos pensamientos, el pecado, los sentimientos, las emociones y todo. Por lo tanto, para ser elegidos por Dios, nosotros tenemos que vencer muchas cosas. Amén. Quedamos con ganas de que siguiera, pero el tiempo se nos avanza. ¿Les parece el comodín que viene a poner en la vida difícil a los que participan? A mí me parece, ¿no? Muy bien, creo que vamos a quedar en deuda, y como que no quedó muy claro si nosotros fuimos elegidos cuando éramos espíritus, no más espíritus, así. O cuando nosotros ya éramos espíritus con cuerpo. Continuaremos. Pero bien, dejamos ahí la mecha encendida. Vamos ahora al segundo punto, y es la creación. La creación está en Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. ¿Qué dice ahí? Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí ya se le puso difícil. Hagamos a Dios a nuestra imagen, y ¿qué sigue diciendo? Conforme a nuestra semejanza. Y bueno, ya después viene lo que el hombre va a hacer, ¿no? Pero eso, hagamos al hombre. Ahí fue creado el hombre, a nuestra imagen y semejanza. Aquí quiero que entremos en el debate, y aquí tenemos un pastor muy joven que es muy listo, ¿no? Antes de dejarlo a él con la parte de la evolución, porque todavía aquí hay cipotas y cipotes. No dije, fíjese que no dije guirros, ni dije chavalos, ni dije patojos. Dije cipotes. Cipotas y cipotes. Todavía sostienen aquello de la posibilidad que el hombre surgió por evolución, y que provenimos del mono, y que su abuelita es una. Qué tremendo esto, ¿no? No, eso. Botemos la Biblia y creemos en esas locuras, ¿no? Ahora bien, pero hay dos palabritas que hay que descifrarlas rápido. Eso de que Dios lo hizo a su imagen. Y luego dice, y a su semejanza. Yo me he estado quebrando la cabeza, ¿no? ¿Qué quiere decir Dios cuando dice a su imagen? Y luego cuando dice a su semejanza. La semejanza. ¿Cómo somos los seres humanos? La semejanza. Bueno, tenemos cabeza, ojos, oídos. Y tenemos brazos y tenemos pies. A eso se le llama, cuando Dios nos aparece en la Biblia, un Dios que oye, un Dios que ve, un Dios que tiene brazos y todo eso,
lo conocemos como antropomorfismo. ¿Y cómo haríamos los hombres para entender a Dios si Él no se presenta así? Ok, pero ¿no ha pensado usted que Dios, cuando pensó en la creación del ser humano, ¿no cree usted que Jesús, su hijo que estaba allí, no estaban pensando ya en que iba a tener manos, pies, todo actual como somos? El diseño, como dijo allá el ingeniero, ese diseño que le podríamos llamar semejanza. Es cuestión de debatirlo. Ahora, la imagen es más fácil, porque eso está la respuesta en Efesios, cuando está hablando de que la nueva criatura tiene que ser, oiga, con 3 características, dice Efesios. Santidad, mire, justicia, santidad y verdad. Dios en sus atributos, pues ahí sobresale su justicia, su santidad y su verdad. Esa es, oiga, la imagen. Pero la semejanza, hay debate. Yo quiero dejar al pastor Adonai Montes, un hombre estudioso. Él no solamente ha sido graduado como pastor y bueno, y ha sido maestro del Instituto Teológico, sino que él es licenciado en sociología, en ciencias sociales, y ya tiene 2 maestrías en cuestiones propiamente en la relación con el hombre. Así que yo creo de que es el hombre llamado para que nos dé alguna explicación sobre esto de la creación, ¿no? Claro, creemos que Dios nos crió y punto. Pero oigamos a este hombre, a este pastor, con respecto a estas teorías. Que Dios les bendiga, pueblo de Dios. Bueno, estamos viendo lo que es el surgimiento del ser humano y de todo lo que existe. Cada civilización en la historia de la humanidad tiene una posición o un concepto de cómo se crearon los seres humanos y todo lo que existe. Para los griegos, los seres humanos y todo lo que existe es producto de la decisión y la voluntad propia de los dioses griegos. Por ejemplo, para los americanos, todo lo que es Latinoamérica, también tienen la creencia de los dioses. Y que, por ejemplo, el hombre se creó del maíz. Creo que todos leímos el Popol Vuh de Machirato, ¿verdad? Que ellos creían que el hombre fue formado por el maíz y todo lo que existe. Asimismo, el islamismo tiene su propia teoría de cómo se crearon, que Alá fue el que creó. El budismo, todas las religiones, incluyendo el pueblo de Israel e incluyendo el cristianismo. Creemos también cómo se crearon las cosas. Más sin embargo, la ciencia, a través de los siglos, también tiene una posición. Y la posición de la ciencia es una posición más fundamentada. Se oye un poquito extraño, pero es más fundamentada materialmente, con pruebas. Y esas pruebas a veces son muy sólidas. Entonces también la ciencia a través de los siglos se ha preguntado de dónde proviene todo lo que existe. Y muchos a través de los siglos. Más sin embargo, en 1858 se publicó un libro que se llamó El origen de las especies. Y este libro lo publicó un hombre que se llamó Carlos Darwin. Él era un británico, él era naturista y era biólogo. Estudiaba lo que son todo lo de la naturaleza, las especies, las ascendencias, todo lo que va hacia atrás. Y él tuvo esa pregunta también. Él no se satisfació con lo que pensaban las religiones, que el ser humano había sido producto de una deidad, cual fuese. Para él, el ser humano, los animales, los microorganismos tuvieron que tener un antepasado o un origen. Por eso su libro se llamó El origen de las especies, porque él se preguntaba, todo tiene que tener un origen. Los perros, los animales, si nosotros fuéramos hacia atrás, encontráramos origen. Es como nosotros, si yo tengo un antepasado, mi papá, y él tuvo su papá, y él tuvo su abuelito, y si fuéramos hacia atrás, nosotros llegaríamos a conocer al antepasado. Entonces, el darwinismo o el evolucionismo a través de este libro planteó lo que se llama el ancestro común.
El ancestro común es el primer organismo que existió en la vida material, el primer organismo. Porque si todo lo que existe tiene un origen, tuvo que haber algo que es el que dio origen a todo lo demás. Y este hombre planteaba una especie de ramificación, como un árbol, ¿verdad? Comenzó a retroceder, aún con su visión corta, porque la ciencia hoy está mucho más actualizada. Entonces él comenzó a ir hacia atrás, y el primer microorganismo se le llamó ancestro común. El evolucionismo es el conjunto de cambios que se han sucedido a través de las generaciones. Conjunto de cambios. Evolucionar significa cambiar. Este primer organismo que existió tuvo su origen, y es lo que se llama la teoría del Big Bang, o teoría de la explosión espacial, o medición métrica del espacio. Y es que el Big Bang plantea que la Tierra tiene, o el universo tiene, más de 13 millones de años. Y que hace 13 millones de años el universo concentró, como que concentrara sus gases, y tanta concentración hubo que explotó. Y al explotar, esa materia comenzó a concentrarse, y es donde se forman las estrellas, se forman los planetas, y ahí se forma el planeta Tierra. Entonces creen que la Tierra se congela, lo que antes era primitivamente la Tierra, esos gases se fueron congelando, y ahí comenzaron a crecer los primeros átomos o microorganismos y bacterias. Esas bacterias a los millones y millones de años van transcurriendo y van evolucionando. ¿Cómo sobreviven unas bacterias de otras? Eso se llama por el método de selección natural. El origen de las especies tiene una tesis, y que todo es a través de la selección natural. En otras palabras, la sobrevivencia del más fuerte. ¿Quién sobrevive en el medio ambiente? Aquel que tiene la capacidad de adaptarse. Entonces estas bacterias evolucionan, y ahí entran los dinosaurios, y ahí entran todas las especies, hasta esas teorías donde dicen que nosotros éramos tipos anfibios en el agua, y que éramos como ranitas, ¿verdad? Y que usted ha visto esa foto, y que esa ranita salió y se convirtió en una especie de un lagarto, y en millones de años evolucionó, se adaptó al medio ambiente, y se convirtió en una especie como que si fuera mono. No es un mono, si no todos los monos del zoológico ya se hubieran convertido. Entonces es una especie particular que pasados muchos millones de años se convirtió en una especie de hombres. Y usted ha oído el hombre de Neandertal, el hombre de Cro-Magnon, el Australopithecus, hasta llegar al Homo sapiens. Entonces es un proceso de cambios. Evolucionar significa cambiar, pero cambian aquellos que se adaptan al medio ambiente. No hay evolución si algo no se puede adaptar. Entonces, aquel ancestro común, aquella bacteria viene evolucionando y logra adaptarse. Es ahí a lo que se le llama evolucionismo, que todo eso somos un producto de la adaptación. Quien se adapta al medio ambiente es el que sobrevive, es el que puede hacerle frente a las circunstancias. Y los seres humanos plantean que somos producto de haber sobrevivido año tras año y habernos adaptado. Es más, hay teorías que mencionan que nosotros no estamos completamente evolucionados. Usted ve en las ciencias naturales hay algo que se llama los órganos vestigiales. ¿Alguien ha escuchado eso? Órganos vestigiales. Son órganos que como que no tienen función. Por ejemplo, el apéndice. Usted y yo podríamos vivir sin apéndice, ¿sí o no? Podemos vivir sin apéndice. Le va a sonar un poco raro, pero por ejemplo el pezón en los hombres. Menciona, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? En las mujeres tiene una función, pero para nosotros no. Entonces menciona que todavía estamos en ese proceso de cambio. Es más, que el ser humano tuvo más dedos, y producto de que ya no los ocupaba, fue adaptándose al medio ambiente. Así que eso es la evolución, un poquito. Gracias, hombre. Qué tremendo, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Sabe qué pensaba ahí, oyendo a aquel licenciado? Hay una cosa que usted no va a decir que no es cierto. ¿Por qué será que los seres humanos nos parecemos bastante a los animales? No. Algunos tenemos cara de gallo. Sí, cara de caballo. Cara de gato.
No analice usted, observe a la persona, ¿verdad? Y al ver así al hermano, a la hermana, dice, este hermano parece gato. En fin, ¿no? Y eso lo deja a uno con una curiosidad. Pero quiero terminar con una pregunta. ¿Quién nos puede sacar de este apuro que nos diga contundentemente, no, el hombre fue creado por Dios? ¿Quién? Pues sí, porque nos va a venir una avalancha de gente, ¿verdad? Que somos. Bueno, ya dijo el licenciado. Mire, le voy a dar ese versículo. Y ese hombre nunca pudo mentir. Vamos, Marcos, y subraya el versículo. Marcos capítulo 10. Con esto cerramos y oramos y le damos gracias a Dios, ¿no? Marcos, evangelista Marcos dice el capítulo 10. Ahí está. Este es la voz autorizada. Este es el testigo fiel. ¿Qué dice el capítulo 10? Vamos ya. Versículo 6, desde el 5 y 6. Y respondiendo Jesús. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón se escribió este mandamiento. 6. Pero al principio de la creación, ¿qué dice Jesús con sus labios? Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. No dijo, ¿verdad? Otra cosa. Dios. Varón y hembra, Dios los hizo. Entonces no fuimos nosotros mismos. Son respetables los estudios, las teorías y todo eso, pues algo bueno deben dejarnos. Pero manténgase firme. Dios me hizo. Y hay cantidad de versículos, ya lo mencionaron, lo que dice David, allá en el Salmo 139. Lo que dicen los salmos. No nos hicimos a nosotros mismos. Aquí Jesús dice, fue mi Padre quien al principio hizo al hombre y a la mujer. Quiero que le demos honra y gloria. Levante sus manos y dígale, Padre, gracias por ser mi Padre, dígale. Dígalo, gracias por ser mi Padre. Tú eres mi Padre. Yo soy tu hijo, dígale. Las hermanas, yo soy tu hija. Gracias, porque tu Espíritu Santo participó desde un principio. Oh, mi Señor, gracias, gracias, gracias. Oh, adorémoslo. Démosle honra y gloria. Él es nuestro Padre. Y podemos decirle con toda confianza cuando hablamos con Él, Padre, Padre mío, Padre nuestro, Padre mío. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Gracias. Tú me conoces todo mi ser, mis órganos, mis tejidos. Gracias, tú eres mi Padre, tú eres mi Padre. Te alabo, te adoro, te exalto. Oh, fortalezcase en la fe. Cuando usted siente una dolencia, sepa que nuestro Padre que nos crió conoce todos nuestros huesos, conoce todos nuestros órganos, conoce todos nuestros tejidos, todo nuestro ser. Gracias, gracias mi Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias infinitas, mi Señor. Amén. Y todos decimos, amén.
La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.